grabarla para luego también subirla a nuestro canal y compartirla. Como ustedes sabrán, pues igual hay la inquietud de muchos papás, a veces también del personal y de un servidor. Semana tras semana nos informamos, estamos preguntando a las autoridades, estamos preguntando al ayuntamiento cómo va la situación, cuándo se permiten abrir nuevos giros. Ellos nos sugieren igual seguir en línea, seguir trabajando como lo estamos haciendo. Sé que a veces muchos preguntan, a veces muchos hacen énfasis en que ya abrieron a lo mejor bares y por qué no permiten escuelas y a muchos dicen, bueno, ya abrieron tal giro y por qué no esto. Ya aperturaron hasta centros nocturnos, dice, y todavía escuelas no. Y pues bueno, parte del equipo de Expociencias Michoacán se da la tarea también de capacitarse y de investigar en el tema. Aquí les voy a presentar al médico en nutrición, José de Jesús González Ledesma, quien ha estado por muchos años en la Secretaría de Salud, en la zona de Tierra Caliente. También vivió otras epidemias en una época donde él coordinó muchos protocolos ahí con la Secretaría de Salud. Y en esta ocasión es el encargado también del área de Ciencias de la Salud, el director actual de Expociencias Michoacán y rector de la Universidad del Deporte y Fitness, y pues un gran aliado de Educare y de Robotrin, de todos estos temas, con el que nos apoyamos mucho para que nos informen también cómo va el asunto. Es el fundador también en el área pues, de Ciencias de la Salud de la Sociedad Internacional de Nutriólogos también de Michoacán, y pues está actualizado ahorita en el tema, se constantemente reciben capacitación, constantemente están acudiendo en estos temas de salud para ver cómo va este asunto, ¿no? Y también con él comentábamos, oye, cada semana que hablamos ayuntamiento, pues esto nos comentan, nos puedes dar una capacitación porque nos dicen primero vayan educando a su comunidad educativa, primero vayan educando a a su personal y todo eso para que después cuando presenten una propuesta se les permita. Ha sido muy difícil que se permitan escuelas y él tiene la información, nos dimos a la tarea de que investigar quiénes nos pudieran apoyar en el tema y pues cedo los micrófonos, Lee, todo suyo para que comparta la pantalla. Aquí, muchas gracias por acompañarnos y con toda confianza, pues ahorita aquí los papás y el personal, todo para que nos platiques, por favor. Yo desactivo micrófono, video para que también sea más rápido el internet. Si alguien quiere participar con toda confianza, active su micrófono y listo. Muy bien, doctor. Gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Como comenta el doctor Javier, he estado un poco inmerso en la parte de la capacitación y actualización continua en el caso de los nutriólogos aquí en México. Me he estado dando la tarea desde inicios del año en recopilar la mayor información posible, debido que también, bueno, la mayor parte de los nutriólogos atendemos en consultorio, entonces, y la mayoría de nosotros atendemos a pacientes que son vulnerables ante esta pandemia, ante este virus que se llama SARS-CoV-2, que ocasiona el COVID-19. Bien, durante varios años en la Secretaría de Salud, tanto en Tierra Caliente, en la jurisdicción sanitaria número 7, que es de Apatzingán, como en la jurisdicción de Zitácuaro, un poquito más frío acá de la región de Michoacán, y en los últimos años en la jurisdicción 1 de la Secretaría de Salud, aquí en Morelia, me he desempeñado en el departamento de epidemiología, donde básicamente ahí vemos el número de pacientes que se llama el Sistema de Información de Salud, el SIS. Cada semana, los médicos de cada centro de salud y los médicos de cada hospital mandan la información a la jurisdicción sanitaria, en este caso a la 1, a la 2, a la 3, hasta las 8. Hay 8 jurisdicciones en Michoacán, y de ahí se manda a México. Por eso es que a veces hay mucha controversia sobre los números, sobre los decesos, sobre los contagios, sobre diferentes números
que no coincide a nivel estatal, a nivel nacional. ¿Por qué? Porque retrasan la información, se retrasa la información, no es tan fácil decir que llegue la información, se capture y al día siguiente tengas la información. Lleva un proceso, hay que validarlo y demás. Por eso es que hay mucha confusión y los medios de comunicación por ahí pues toman ventaja para decir, Jalisco realmente tiene más contagios que lo que menciona a nivel nacional, cuando en la realidad sí tienen razón, sí, pero no dicen el contexto, no dicen lo que pasa detrás de eso. Les voy a presentar aquí ya entrando en materia sobre los métodos o el mecanismo de contagio y posteriormente el protocolo de control sanitario, que es el que actualmente se está dando de capacitación incluso a la mayor número de médicos, tanto del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, manejan esta misma secuencia para tener, bueno, un mejor control. Ahora bien, lo más importante, y es lo que vengo yo a mencionarles aquí, es algo sencillo de explicar hasta cierto punto, pero lleva su secuencia, ¿no? de aprendizaje, porque no todos estamos acostumbrados a utilizar barreras de protección, ¿no? Que pudiéramos, que no estábamos acostumbrados. Eso, para empezar, es una cuestión cultural. Bien, voy a entrar en el tema relacionado a por qué existe en algunos pacientes más gravedad de síntomas y en algunos otros no tienen muchas sintomatologías, o sea, tos, estornudos, temperatura elevada, etc. Nuestro sistema inmunitario está dividido en dos: el inmunitario, que es el innato, y el otro, que es el adaptativo. Permítanme nada más aquí señalárselos. El sistema inmunitario innato es el que tenemos de primera instancia. Las barreras, nuestra piel, nuestra mucosidad, el sistema de lagrimeo, las mucosidades, la saliva, básica, y las hormonas. Son ellas las primeras barreras ante un patógeno. En este caso estamos hablando de un virus. Puede ser bacteria o virus, pero en este caso virus. Resulta que en nuestro ambiente pues existen un número interesante de virus y bacterias. En nuestro cuerpo hay ciertos mensajeros, ciertas células especializadas para detectar específicamente de qué bacteria estamos hablando o de qué virus estamos hablando. Es como el INE, es como el INE que identifica tu domicilio y sabe de ti todo. Esas son, para simplificar, las células natural killer, los macrófagos, las células T, B, y entre otros, que son células especializadas ante un patógeno o ante un microorganismo o una bacteria o un virus, básicamente. Entonces, la primera barrera puede ser la parte epitelial, decía, las mucosas, y si, por ejemplo, estamos en contacto con un enfermo de COVID, por ejemplo, que ha pasado y está pasando, es el esposo fue a trabajar y está con su esposa al llegar. Entonces, ahí estás en contacto con una persona que porta el virus. Entonces, si tu sistema inmunitario innato es bueno, es de calidad, sabe reconocer ciertas bacterias y ciertos virus, no va a haber mayor problema.
tiene, por ejemplo, un proceso. Estos virus, este virus, si lo puedes neutralizar en las primeras horas, excelente. Por eso es que entre las 0 horas, de los primeros minutos hasta 12 horas, es que funciona esta barrera. Por eso es que si sabemos cuál es el mecanismo de contagio que ahorita vamos a platicar, si sabemos cómo es, difícilmente te vas a contagiar. Si sabemos tener las barreras de protección, tanto como de cubrebocas, gogles y lavado de manos y cambiar tu ropa, en algunos casos, al entrar de tu casa, tener mejor sanitización al entrar, al momento de ir a comprar los alimentos, saberlos desinfectar y lavar bien, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que vamos a mencionar eso. Y finalmente, cuando ya tu sistema inmunitario innato no detectó, en este caso, el virus de SARS-CoV-2, que es el COVID, pasa a la segunda fase o al segundo sistema inmunitario adaptativo. Este sí es más complejo debido a que sí requiere un mayor número de células killer, linfocitos T, linfocitos B, y para poder tener estas células se requiere de ciertos también vitaminas y minerales. Por ejemplo, el mineral que se utiliza más para el desarrollo de estas células blancas, por ejemplo, es el zinc. Es uno de los minerales que requiere su estructura para poder hacer células de estas características. Entonces, si no tienes una buena alimentación, aquí cierro con esto, si no tienes una buena alimentación y ya pasó la segunda etapa, es muy probable que los síntomas lleguen muy pronto. Pero si tienes una alimentación saludable, muy probablemente logre en la segunda etapa neutralizarlos, aunque sean células nuevas. Por eso es que, ojo, puede ser una persona contagiada que porte el virus, pero puede ser asintomático y puede contagiar a los demás, ¿ok? Entonces, ese proceso dura entre 14 y 22 días, ¿ok? Por eso es que mencionan la cuarentena, que debe de estar en cuarentena, no salir, demás. El problema es que la gente no se da cuenta, Entonces, sin embargo, a pesar de que esa persona sea portador y sea asintomático y vaya a trabajar, a pesar de ello, si tiene también él mismo sus precauciones, sus barreras, se lava sus manos, etcétera, no va a haber mayor problema, mayor contagio. Entonces, mencionaba sobre la inmunidad adaptativa, y si tienes una alimentación saludable también, por ejemplo, las vitaminas, vitamina A de K, A, vitamina B, todo el complejo B, vitamina B6, B9, ácido fólico, vitamina D, vitamina C, son las principales vitaminas utilizadas en el sistema inmunitario. Por eso mencionaba, si tu alimentación ha sido buena, vas a tener más posibilidades de poder neutralizar el virus de SARS-CoV-2 que causa COVID. Pero si tu alimentación es mala, por eso es que constantemente escuchamos al doctor Gatell, por una mala alimentación hay una mayor deceso, ¿no? de pacientes por las morbilidades y complicaciones. Cuando una persona tiene sobrepeso, diabetes, hipertensión, algún problema inmunitario, por ejemplo, VIH, SIDA, pues, o tenga alguna infección o riesgos vulnerables o población vulnerable como las personas como
como que tienen un embarazo y más un embarazo de alto riesgo y adultos. Esa población, su sistema inmunitario está, por decirlo de una manera, entretenido en resolver otras situaciones. Por eso es que cuando llega el virus, se complica más rápido y mucho más, digamos, no tiene la posibilidad de poderse controlar en sus sintomatologías. Pongo un ejemplo. Un paciente que no se cuida, que es una persona con diabetes, que no se cuida, que tiene una mala alimentación y difícilmente tiene una respiración adecuada, bueno, el microorganismo, el virus, va a pasar las dos barreras, el sistema inmunitario innato y el adaptativo, y se va a reproducir y va a ocasionar, pues bueno, las complicaciones, que es la proinflamación tisular de los pulmones, se llenan de agua. Entonces, ese hecho es el que no nos permite respirar. Entonces, cuando tenemos agua en nuestros pulmones, difícilmente hace un intercambio gaseoso. Y por eso es que se taponean todas esas arterias que hacen la oxigenación a las células y hay una hipoxia celular. Por eso es muy importante, como ejemplo, el oxímetro para ver cuánta oxigenación está teniendo el paciente. Por eso es que después, si no tiene resultados, entra la otra fase, que es la intubación, porque ya no puede respirar. Bueno, esa es la parte del sistema inmunitario. Por eso es muy importante cuidar y estar en los primeros síntomas, acudir al médico. Por eso es muy importante. La mayor parte de los pacientes que han tenido la desfortuna de complicarse es porque se han tardado en acudir con un médico. Hablando de ese grupo de personas que les mencionaba, con diabetes, hipertensión, obesidad, a personas adultas y con embarazo. Ese es lo que se está ahorita contemplando. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver ahora los mecanismos de contagio. Y aquí es donde viene todo lo que les quiero mencionar sobre respecto a cuidarse y cómo cuidarse, porque esto va para cierto tiempo. Una pandemia que, como dice el doctor Gatell, vino y se quedó y tenemos que vivir con él. Miren, existen 4 mecanismos de contagio. 4. Al inicio de la pandemia, estoy hablando aquí en México, sería enero, febrero, marzo. Entre marzo y abril, la primera causa de contagio que se mencionaba en abril era por cuestión directa, o sea, entre persona y persona. ¿Ok? Entonces, era que las gotículas, que las gotas que nosotros tenemos al momento de hablar y que expulsamos, estas gotas tienen cierto peso y caen más o menos a 1 metro, 2 metros de distancia. Ese había sido parte del resultado. Pasado abril, mayo, junio y agosto, y se hicieron unos estudios más específicos, más especializados. Y resultó que no, que era porque también después esas gotículas de saliva se quedaban en las superficies del escritorio o de la barra de donde está para detenerse, etcétera, etcétera, etcétera. Y que subida del virus era en algunas superficies húmedas, era hasta 2 días, y en algunas que son secas, algunos minutos o horas. Entonces,
esa era la segunda como fase de investigación. Y todo apuntaba a que tendríamos que cuidar única y exclusivamente las gotículas mayores de 10 micras, de las gotitas mayor, digamos, que podían caerse con la gravedad. En eso nos decían los expertos que teníamos que cuidarnos, ¿okay? Esa era en los primeros meses del año. Una experiencia que pasó en Estados Unidos y en Europa, en Italia precisamente, en la reapertura de los gimnasios para acabarla en ese tema. Por eso es que después se desarrollaron ciertas mascarillas especializadas para deporte. Se descubrió, y ahorita les muestro una imagen de cómo es los aerosoles. Se descubrió que los aerosoles son los vapores que damos cuando, por ejemplo, hace frío, ¿no? Y le hacemos, que dicen por ahí a veces acá donde vive Javier, por acá de este lado, ¿no? El vaho, ¿no? El vapor al momento de estar hablando, generas un vapor. Bueno, aquí dice atomization o atomizador, que viene siendo los aerosoles, que son partículas menores de 5 micras. ¿Ok? Esos aerosoles son los que también tienen cierto número de virus en caso de que tú seas un paciente, una persona que porta el virus, pero que es asintomático. Entonces, ¿cuáles eran? Pues los deportistas. La mayor parte de los deportistas se alimentan bien, hacen ejercicio, pues voy al gimnasio. Pero resulta que tienes el virus y lo expones. Entonces, estos aerosoles se descubre que el estar respirando, aunque tengas una barrera física transparente, que no sé si llegaron a ver en algunos gimnasios, estaba la barrera para evitar, obviamente, las gotículas, las gotas de saliva. Resulta que al momento de tener el cubrebocas, aunque tengamos el cubrebocas, de esta forma, aquí en esta parte, sale el vapor hacia arriba. Incluso lo puedo hacer y sale. Se me ponen los lentes, digamos, con el vapor. Y eso sube a la circulación que tiene, por en este caso, estamos dando el ejemplo del gimnasio. Entonces, esa misma circulación que no tiene filtro, pues circulan esos aerosoles, circulan ahí mismo en un lugar cerrado, están respirando porque no respiras normal cuando haces ejercicio. Respiras fuerte y expulsas. Aunque tengas cubrebocas, expulsas hacia arriba y hacia los lados, expulsas los vapores o los aerosoles. Y sube a la parte ambiental y otra persona que a lo mejor no es contagiosa, pero en su ropa se impregna parte del virus, dura, como les mencionaba, algunos minutos, algunas horas, dependiendo de la humedad, y llega este deportista, por dar un ejemplo, a la casa de su abuelo porque es su cumpleaños, pues bueno, y si no se cambió de ropa antes de visitarlo, por eso es que han sido los contagios. Eso fue en los últimos 2 meses la investigación. Eso es lo que se ha descubierto, que la primera causa de contagio ha sido por los aerosoles, no por las gotículas, sino por los aerosoles. Teniendo en cuenta esto y viendo la importancia, es por eso que, por ejemplo, en China hubo un rebrote en las escuelas precisamente. Se reaperturó las escuelas, aunque los niños tienen un sistema inmune mejor que un adulto mayor o que una persona con síndrome metabólico,
hubo el rebrote. Entonces, en este paso, en este sentido, lo que después se descubre ya o mejor no tanto que se descubra, sino se protocoliza, es que los espacios cerrados deben de estar abiertos de par en par, las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y si tienes un sistema de ventilación, pues ahí circulando, pero con las ventanas y las puertas abiertas, todo abierto, para que entre la circulación nueva e incluso hagas un sistema que circule, donde pongas acá un ventilador, tal vez uno en el medio y uno al final para que expulse, ¿no? Y para que circule adecuadamente el aire natural. Y de esa forma fue que, a pesar de que ya están, digamos, ingresando otra vez a clase y teniendo un buen control, es muy importante un buen control antes, durante la escuela y después de la escuela. Entonces, han sido, desafortunadamente o afortunadamente, prueba y error. Entonces, hasta ahorita, ya terminando el año, con esta pandemia, se sabe que si tienes un buen control sanitario, buenas medidas y tu personal en este caso de salud o en el caso de los maestros, tengan un control adecuado, pues bueno, se puede reaperturar poco a poco o gradualmente, siempre y cuando el semáforo esté de color verde. Aquí el detalle, aunque tengamos el color verde, tengamos las precauciones, tal vez a lo mejor ahí donde no todos tienen la posibilidad de poder tener un control de riesgo sanitario, un protocolo de control sanitario y ser estrictos en las medidas. Porque si hablamos de una escuela pública, difícilmente va a invertir en un tapete sanitizante, tal vez. O sea, hay que concientizar a las personas, a los padres de familia, para que hagan la compra de ese material extra y que a lo mejor el gobierno federal no se los va a dar. ¿Por qué se los digo? Porque mi esposa es maestra y está en ese tema. Está en el tenor de que ella tiene que comentarles a los papás que hay que invertir tanto el kit de protección para sus hijos, como el kit de protección para el maestro, como el kit de protección y todo el mecanismo del protocolo, que es más jabón, a lo mejor, que cuenten con agua, que las puertas estén abiertas, que las ventanas estén abiertas y demás. Pero eso va a ser hasta que seamos semáforo verde. En definitiva, esta pandemia llegó para quedarse y tenemos que vivir con ella. Es nada más comprenderla para evitar un riesgo para nosotros y para los familiares. Dicho eso, paso a una identificación, que es algo que a lo mejor va a pasar en los próximos meses. Es muy probable que por las condiciones de temperatura en nuestro estado y aquí en Morelia, pues bueno, se active lo que es otra gripe, la gripe común, o un resfriado, dependerá si tuviste por ahí te bañaste, ¿no? En estas lluvias. Pero fíjense la diferencia entre la mayor parte de las personas que tienen realmente COVID-19, o en este caso coronavirus. Es muy importante que aunque tengas cualquier síntoma de estos, independientemente de que no sean todos estos, obviamente es ir a acudir a tu médico y dar el control. No existe, ojo, no existe ningún tratamiento para la cura, pero sí un tratamiento para disminuir los síntomas. La mucosidad, la temperatura elevada,
puede existir también por ahí paracetamol para dolor, pero no hay una cura, ¿ok? Dicho eso, bueno, vamos a verlo paso a paso, rapidito aquí. Duración de síntomas, como les mencionaba, entre 7 y 25 días dura aproximadamente. Y después de esto, pues ya tu sistema inmune está adaptado y ya no puedes contagiar. Eso es importante. Pero en ese periodo activo, sí. Pasando ese, ya no. Pero hay que tener también, obviamente, las precauciones, como todos. Cubrebocas y todas las barreras. En un resfriado común, no dura más de 15 días. Es más, sí, 10 días y ya, ¿no? Por mucho. Dependerá también mucho cómo fue tu alimentación. En una gripe también no dura igual más de 15 días. Entonces, ese es un punto de alerta. Las personas van después de un mes, después de 2 meses, y es ahí donde están las complicaciones. Aunque sea un niño o aunque sea un joven, no importa, ¿vale? Pero sí cuidar. Pero en esta parte quiero ser muy enérgico en decirles que existe mucha información falsa y mucha información que a lo mejor está bien, pero requiere de un proceso de aprendizaje como lo que estamos llevando a cabo en este momento. Porque difícilmente todos tienen este acceso de información. Entonces, para que baje a las comunidades, imagínense comunidades donde pues, no hay internet. Entonces, ahí sí, pues, lo que llegue de información, eso, y se acabó. Entonces, hasta en los mismos colegas que yo he capacitado, me ha sorprendido la manera en cómo a veces han tomado, a veces hasta a la ligera, han tomado a la ligera el tema del mecanismo de contagio. Hasta que no les da hasta cierto punto a ellos mismos o a sus familiares o ven a un familiar con esas características, es que ya se ponen un poquito más, ahora sí que más al pendiente. Bueno, sigamos. Tos. Es una tos común, únicamente pues, tos seca. Para el COVID, para resfriado, común y es moderada. Y en el caso de la gripe, es común y usualmente también es seca. Entonces parecen mucho entre la gripe y el COVID. Dificultad para respirar. Aquí es donde vuelvo a mencionar el énfasis, donde si tu sistema inmunitario está deprimido, no, está entretenido en resolver otra patología, otra enfermedad, pues bueno, lo más probable es que en ocasiones, como dice ahí, por eso aquí lo subrayo en naranja, color naranja, en ocasiones puede haber una dificultad respiratoria. Entonces, no esperarte y no tomar remedios caseros. Estornudos. Fíjense que en esta parte, y esta información es del consenso de dietética y nutrición a nivel Latinoamérica. Y es información que han rescatado unos investigadores del área de nutrición en diferentes países de Latinoamérica, Perú, Chile, Argentina y hasta México. Entonces han puesto esta lista. Y en la parte de estornudos no hay. En la parte del resfriado común, es común tener estornudos constante en un resfriado común, y en la gripe, pues no hay estornudo. Pero, pues de repente puede haber un estornudo por lo que tú quieras, porque hay polvo y te da un estornudo, ¿no? Es como algo normal, común, pero no es resfriado. La parte de escurrimiento nasal es raro, pero suele haber, y en el resfriado es común. En un resfriado ahí tienes tus clines a un lado, ¿no? Cuando tienes un resfriado. Y cuando tienes una gripe es en ocasiones. Dolor de garganta en ocasiones en el COVID, es muy común en el resfriado y en ocasiones en la gripe. Entonces, es raro en el escurrimiento nasal. Ya dije eso, perdón.
Entonces, a ver acá. Y dolor de garganta. A ver, dolor de garganta en ocasiones también en la gripe. Sí, aquí vamos. Fiebre es muy común en el COVID porque es muy común tanto en la gripe como en COVID y no en el resfriado. En el resfriado casi no es muy común y es muy poco periodo de la fiebre porque es un virus que entra en la segunda etapa del sistema inmune. Al entrar a la segunda etapa del sistema inmune, automáticamente activa la temperatura del cuerpo para tratar de eliminarlo. Los virus no están adaptados para tener temperaturas mayores a 38, 39 grados, 40 grados y no se reproducen igual. Pero hay virus como este que, a pesar de la temperatura elevada, y no es recomendable pues, tener todo el tiempo temperatura elevada, porque pasan otras condiciones graves, tienen la temperatura tiene esa función de poder eliminar el mayor número posible de virus, pero si tu sistema inmune no lo pudo detener con los macrófagos, células killer, neutrófilos, etcétera, pues bueno, toma como herramienta la temperatura para poder también neutralizarlos. Aún así, en algunos pacientes, pues no se puede. Fatiga, en el caso del COVID es común, en el caso del resfriado común es en ocasiones, tanto en el COVID como en el resfriado es en ocasiones y en la gripe es común tener fatiga y debilidad. Aquí posiblemente o probablemente tendrán más fatiga las personas que tienen alguna otra patología, diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, problemas renales, etc. Y ya para finalizar, dolor de cuerpo, en ocasiones en la parte de COVID, el resfriado es común y la gripe es común. Y la parte de diarrea es en ocasiones y en ocasiones también en la gripe. Tanto en COVID como en la gripe, en ocasiones. En el resfriado común no es que se presente la diarrea. Es importante mencionarles esto porque finalmente es parte de los síntomas que nosotros tenemos que estar monitoreando. No tendremos que, digamos, toda la vida vamos a estar en la casa, digo, como para estarnos así encapsulados. Entonces tenemos que comprender cómo es el mecanismo de contagio, cómo son los síntomas y acudir al médico. Entonces, el esquema de distancia que pudieran manejar una vez que se ponga en semáforo verde y las autoridades autoricen en unas escuelas es de 2 metros por cada alumno, ¿ok? Y como les mencionaba, ventanas y puertas abiertas a par y al par. Ahí sí, de preferencia también un ventilador donde pueda circular mayormente el aire limpio que el aire que está dentro del lugar. Y de aquí les pongo un video, nada más dura unos segundos. En la parte de arriba menciona los minutos, ojo, los minutos que dura este vapor. ¿Se acuerdan del vapor y de el mecanismo de contagio? Los aerosoles. Entonces esto se descubre mediante computación, mediante estadística, pero también se hacen modelos estadísticos como esto para poder ver en cuántos minutos una sala de 2 metros por tal vez 10 metros puedes tú tener los aerosoles en toda tu habitación. En 1 minuto llenas ese espacio, en 2 minutos llenas el otro espacio, empiezas a llenar el otro espacio, en 3 minutos, pues bueno, ya se empieza ahí a circular por ahí los aerosoles. Eso es en un estornudo.
Ahora se imaginan, como les mencionaba anteriormente, en un gimnasio, pues cada rato, ¿no? Son como estornudos. Por eso es que en los gimnasios es un mayor número de contagios, porque no tienen previsto esto. Se unieron para poder gestionar y poder tener el apoyo político para poder reaperturar. Pero pues digamos, como les mencionaba, muchos son asintomáticos, pero se están arriesgando por este sistema. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Es que, pues bueno, tampoco no es tener tanto pánico al respecto, pero sí saber que si vas a estar en un lugar cerrado, en un lugar donde no hay circulación, pues por lo menos tú tener tu protección, tus barreras de protector. Y los gogles, esto es lo más probable que se los vayan a pedir para los niños, ¿no? Porque una careta, la verdad es que está muy, muy incómoda. Tal vez unos gogles como estos y esta parte. Y es una manera, son barreras que disminuye el número de contagio. Ojo, así como estas partículas que estamos viendo, se requieren, voy a dar un ejemplo, pero para darlos en números cerrados, pero se comprenda por qué a veces pacientes dicen, yo estuve en el hospital, estuve frente a mi familiar que tiene COVID y a mí no me dio COVID. Eso lo escuché una vez. La respuesta es esta. Si nada más tuvo ese contacto muy breve, el número de partículas de infectantes, o sea, de virus, fueron, vamos a dar un número, 200 partículas. ¿Cuántas partículas contagiantes requieres para tener un contagio? Aproximadamente 1000, ¿ok? Entonces, si fue con su familiar, estuvo en contacto, etcétera, y tuvo un aporte de 200 partículas contagiantes, 200 virus, pues a lo mejor le faltan más para poderse contagiar bien, porque esas 200 no son suficientes para romper la segunda barrera del sistema inmunitario. ¿Pero qué creen? Que después se fue tan, o mejor dicho, esa misma persona, supongamos, pero ahora se sube al transporte público, ahí súmale otras 200 partículas más, ya van 400, después se baja al centro y llega a una tienda departamental y ahí sí, mejor esa tienda no tiene todas las precauciones, suma otras 300, ya van 700 y al final va por el mismo centro y no se lava las manos o qué sé yo, y va a un café y ahí adquiere otros 300 más. Entonces ya fueron los 1000. Entonces ese transcurso del día ya tuvo las partículas contagiantes suficientes para contagiarse. Pero si en cada etapa él se hubiera lavado las manos, hubiera tenido la oportunidad que cuando llegue a su casa se quite la ropa y tal vez se bañe, a lo mejor, digo, es muy probable que no se contagie, ¿verdad? Entonces, comprendiendo ese mecanismo de contagio en cada etapa donde tú vas en la calle y tengas tus precauciones y vayas aprendiendo esa situación, difícilmente vas a tener las partículas necesarias para contagiarte. Espero que haya quedado claro ese concepto. Si no, ahorita ya entramos a las dudas. El protocolo simplemente es el objetivo para evitar esa barrera y poder determinar que, por ejemplo, este virus que nos ha puesto de cabeza en todos los lugares que ahorita ya son de oficina, que son lugares públicos, se debe por normativa ya es sanitizar y limpiar, ¿no? Entrando, durante y después, ya sea escuela, supermercado,
oficinas gubernamentales, etc. Y este sería la manera en que pudieran trabajar con Educare, con Javier. Se confirma la asistencia, puede ser en este periodo, puede ser en estos próximos meses, sin problema pueden confirmar una cita para resolver una situación muy particular, por ejemplo, un sábado, confirmar vía electrónica, confirmar que pueden asistir a las 11, de 11 a 10, de 11 a 12. Entonces, yo quiero ir de 11 a 11 y media para resolver dudas muy específicas, muy especializadas, donde se va a pedir al paciente que, bueno, al paciente, al niño o al papá, dependerá del caso cuál es que hay que resolver, 5 minutos antes de la hora para que no se sature de más papás o no se sature de más niños. Una vez llegando al centro, hay que tener su tapete sanitizante y su kit de protección personal del niño o del papá o de ambos, que viene siendo, como les mencionaba, la barrera, cubrebocas y su gogles o careta. Posteriormente se toma temperatura y finalmente checamos que el personal de apoyo tendrá que estar en la entrada dándole puede darle gel con alcohol de por lo menos tenga 70% de alcohol y acompañarlo al niño o a los papás a el baño, para que se lave, ya ando pensando en bañarme, para que se lave las manos y el personal va a ser el que le va a entregar el jabón y le va a entregar la toalla para que se seque, toalla desechable. Y ya posteriormente, pues bueno, será ya las dudas que tenga en ese sentido. Así que termino con esta frase, que en una crisis es el mejor momento para desarrollar su creatividad o la creatividad. Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, duda, pues adelante, es momento. A mí me gustaría preguntar en relación a los cubrebocas, ¿cuál sería el adecuado entonces? Porque he escuchado diferentes versiones. ¿Cuál nos recomienda? Cualquier barrera, siempre y cuando traten de que, por ejemplo, en este caso, es económico y lo uso mucho porque, bueno, yo pues atiendo constantemente pacientes, entonces no voy a estar comprando del N95, está muy complicado. Y estos me sirven muy bien. Tienen una especie de alambrito, no sé, por ahí se ve, lo cual es ajustable en esta parte. Y que embone bien en la parte lateral. Para un niño, sí es necesario, mejor, pues, que sea infantil. Pero la verdad es que a veces no hay que hacer compras de pánico. Las N95 no tendríamos por qué usarlo, la población general. No tendríamos por qué usarlo. Una por caras y otra porque la verdad es que hacen la misma función. Como les mencionaba, es cuidar más que nada ese punto donde, a ver, vas a ir por ejemplo, a la escuela y vas a ir con tu hijo porque necesita resolver una duda él en especial. Entonces ahí, de preferencia, pues que sea nada más él el que entre a resolver esa duda. En ese transcurso, si vas a irte en transporte público, pues bueno, simplemente tener las precauciones pertinentes, ¿no? Donde explicarle al niño que evite, ¿no? Estar tocando alrededor de él. Entonces, si no sé qué edad tenga los niños, pero bueno, hay niños que sí, explicándoles, se puede resolver ese tema.
Y el uso de cubrebocas, comúnmente el niño no está acostumbrado, pero a la larga, a los 2, 3, yo sí le recomiendo que si nunca han salido con su hijo, en este caso, poco a poco hagan esa transición. Poco a poco enséñenlos a usar su cubrebocas, a que no se tienen que estar rascando, a que se van acostumbrando a ese kit o que lo van a estar pidiendo. Ahorita, pues todos están, ahorita no va a haber, no vamos a ir a clase, ¿no? Los niños de primaria, de preescolar, de secundaria no van a ir, pero si un niño de primaria y preescolar no está acostumbrado a utilizar un cubrebocas, pues sí, de repente ir a la plaza, no sé, a dar una vuelta donde puedas hacer esa simulación. Para el momento que se ocupe, pues no tengas a un niño todo inquieto. Creo por ahí, espero haberte resuelto la duda, Aida. Sí. Bueno, pues igual, como pudieron observar en toda la conferencia, la expertise que tiene aquí Jesús, igual yo le comentaba, hace unos meses nos capacitamos en protocolos para cuando nos permitieran pues reaperturar, ahí Educare. Y hace poco, como les mencioné a los papás ahí en el grupo, estamos constantemente hablando ayuntamiento, y uno de los pasos también que nos sugirieron en la reunión y en los días que hemos estado por allá, otro paso es capacitar a tu comunidad, capacitar a los chicos y todo eso. Todavía siguen diciendo que nos esperemos. Lo que mencionó aquí el licenciado pues es de cuando asisten. Sí lo hemos estado trabajando así, hemos citado para entrega de materiales y han acudido casi los papás nada más, Jesús. Han ido, por ejemplo, siguen trabajando virtual y van por materiales, por ejemplo, y los hemos citado como que el martes y miércoles y solo 2 horas le estaremos para que pasen por material y hemos estado trabajando de manera virtual, pero toda esta actualización que en ayuntamientos nos dijeron, protocolos para que también cuando se autorice digan, ya escuelas de este estilo ya pueden ir poco a poco reaperturando. Primero es presentar una capacitación del personal y otra es también capacitar a la comunidad. Como esta evidencia, igual, como ven, pues se está grabando también y es capacitar a la comunidad y tenemos ahí también constancias. Y otras, pues es igual cuando ellos nos soliciten. No hemos ingresado todavía ningún pequeñín a que pasen ellos, ¿no? Van los papás por material y así, porque pues igual sí siguen todavía comentando que ya hay vacuna, que ya pronto, que no se desesperen y todo eso, y pues tus sugerencias pues creo que son buenas. No sé si tienen dudas, si tienen algún comentario aquí para Jesús todavía, para que podamos nos lo pueda resolver. ¿Alguien más con toda confianza? Bien. Bueno, si no, es algo que también tienen que transmitir a sus hijos. Aunque tengan 5 años, 4 años, la verdad es que esa información sí la saben adquirir. A lo mejor no te la van a poder explicar, pero sí van a comprender que, bueno, ya saben, mi hija tiene 5 años y ya sabe del coronavirus, ¿no? Y que el coronavirus y que nos trajo a que no me deja salir a trabajar, a jugar, ¿no? Y etcétera. Si se le explica a los familiares esto que pudimos aprender en este momento, va a llegar más concientización y va a llegar un momento en donde le mencionaba yo al doctor Javier, en definitiva, la mayoría de la población mexicana va a tener el virus en alguna etapa de su vida. Puede ser en los próximos meses, puede ser en los próximos años, pero lo vamos a tener. Es como la gripe, es como el que teníamos antes, se me fue ahorita el nombre, la gripe común, vino y se quedó, y pues ahí lo único que hacemos también con la gripe es
disminuir los síntomas. Y ya hay vacuna para, en especial, esa cepa de la influenza. Ya se me andaba olvidando. De la influenza H1N1, por ejemplo, que esa fue también un virus que también atacó con mayor gravedad a los pacientes crónico-degenerativos. Ya se sabía desde el 2007, 2008 aproximadamente, eso ya se sabía, que personas que no tuvieron una alimentación adecuada, al momento de una gripe se puede complicar, se puede provocar una anemia, una neumonía. Ahorita hay unos estudios un poquito interesantes relacionados a esto de la neumonía, porque el paciente llega grave al hospital que tiene la cepa de COVID y pues tiene asma, por ejemplo, y le dan medicamentos que son muy graves, mejor dicho, muy agresivos, por decirlo de manera, al momento de estar atendiéndolo. Y eso ha provocado efectos secundarios en esos pacientes, porque están atacando algo que no se puede eliminar, ¿no?, con un medicamento. Y entonces el darle más medicamento de lo normal, provocas hipertensión, por ejemplo, provocas a lo mejor malestar general. Si tenías tu gastritis, pues se puede convertir en úlcera, ¿no?, por tanto acidez que provoca este tipo de medicamentos. Se los hablo un poquito general porque esto es lo que está pasando. Y luego también en la parte particular ha existido que el médico dice cortisona, le damos el doble de medicamento para que se cure fácil, y al último tuvieron que internarlo porque obviamente ese medicamento no le hizo nada ante la cepa de COVID. En algunos casos sí, pero fue gripe, fue a lo mejor la influenza. Ahí sí, a lo mejor el medicamento tuvo efecto. Pero en este, pues no. Y si hay casos, pues sí hay casos, pero como les mencionaba, no caer en la situación de estar asustados, sino estar informados y tomar las precauciones. Igual ya después hablaré de la compra en el mercado y poderla hacer de manera eficiente, económica, viable, nutritiva, y que puedas descontaminarla adecuadamente. Entonces esa información después igual se las doy con gusto, porque es parte de lo que yo hago. Ok. Sí, igual aquí ya abusando de la colaboración que tenemos con Expociencias, aquí con Jesús, también él sugiere que la siguiente actividad para los papás, ahorita que ya nos dio a conocer cómo pudiera ser la posible reapertura cuando se nos autorice lo actual que está, de decir, no nada más es abrir y esos protocolos, sino como son 4 paredes, tienes que asegurarte que estén abiertas ventanas y todo, pero como trabajamos con niños es imposible. Lo que nos comentaban hoy allá también las autoridades, ¿no? Decían, primero hay que hacer este tipo de actividades, ¿no? Y aquí, abusando, pues él también nos comentaba, la siguiente charla será sobre esto, ¿no? Sobre la alimentación en tiempos de pandemia. Él es experto en eso, le digo, es el presidente de la Sociedad Internacional de Nutriólogos aquí en México. Pues si no hay más, le vamos a agradecer aquí, Jesús. No sé si se observa la pantalla. Dice ahí, otorgan el presente reconocimiento a José Jesús González Ledesma por su exitosa masterclass, mecanismos de contagio y protocolo de control sanitario. Igual se te hace llegar ahí a tu correo. Y pues muchas gracias. Igual, papás, muchas gracias por asistir a la plática. Y les compartimos con calma. Él está dispuesto a seguir apoyando en esta parte para ahora la parte de la alimentación, la parte de las compras que menciona de cómo hacer esa lista, cómo
cómo llevar también nosotros mejores cuidados en la parte de la alimentación en tiempos de pandemia. Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Y ahí les informamos de la siguiente plática también y que nos sigan informando allá porque sí tenemos todavía otra reunión en estos días allá. Como mencionaste, los gimnasios se reunieron, todos los giros, y hicieron ahí como un relajo en el ayuntamiento, hicieron como marchas y todo y les fueron reaperturando, ¿no? Acá nos dijeron, oye, ¿por qué no se juntan Fast Track Kids, Kumon y ustedes y vienen y hacen una propuesta? Ya estuvimos, pero nos despachan muy feo, ¿eh? Así nos... Están trabajando bien, están trabajando tranquilos, esperen, no se desesperen, sigan mejorando la parte de esa del neuroaprendizaje. Pues les agradecemos mucho. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mario, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias.